Mis amigos, muy buenas noches. El vuelo Qantas 72 ocurrido en octubre de 2008 fue comparado a menudo con el Air France 447 que sucedería unos meses después. El Air France 447 o el Río-París fue el 1 de junio de 2009, solo 8 meses después de ese accidente del que les hablo hoy. Los dos accidentes, en realidad, los dos eventos, no tienen nada que ver uno con el otro, aunque en ambos casos hablamos de un Airbus A330, el Air France 447. Fue un problema de sonda que se agravó por el hecho de que era de noche, que el tipo que estaba a los mandos reaccionó un poco de más y causó la pérdida. En el caso que nos interesa hoy, el Qantas 72 es un avión del mismo tipo, A330, cuyos ordenadores de repente pensaron eso mientras estaba en crucero a plena luz del día, sin turbulencia, nada en absoluto. Las sondas no se congelaron, las sondas nunca enviaron información falsa, pero de repente el sistema de control de vuelo eléctrico pensó que la incidencia había pasado a 50 grados, así de golpe. Esto activó mecanismos de protección contra la pérdida de sustentación que no debían intervenir, pero que intervinieron porque estaban alimentados por una idea equivocada de la incidencia. Y esto terminó provocando una caída extremadamente brusca del Airbus A330. Entonces puedes imaginar, el avión está volando así, nivel 370, nivel de crucero. La mayoría de las personas no llevaban puesto el cinturón, no hay turbulencia, no hay nada, nada en absoluto, es la vida normal. Y el aparato venía de Singapur para ir a Perth, en Australia. Pertenece a la compañía australiana Qantas y de repente, de manera brutal, sin ninguna señal de advertencia en particular, el aparato se inclina bruscamente. Entonces realiza una bajada brusca y lo que va a pasar es que va a terminar con una inclinación de 8 grados hacia abajo. El número de jets es menos 0.8 jets. Eso significa que el avión estaba en ingravidez. Eso significa que la aeronave casi no tenía jets, ¿verdad? Y así las personas flotaron en la cabina. Algunos golpearon su cabeza contra el techo de la cabina. Cuando el capitán tomó el minimando, lo jaló para volver la aeronave a posición horizontal. Y bueno, cayeron bruscamente. 315 pasajeros terminaron con 119 heridos, muchos de ellos graves. Por eso las autoridades australianas clasificaron este evento como un accidente, aunque técnicamente el avión no se estrelló. El informe del accidente es muy serio, tiene más de 300 páginas y es difícil de entender. Y hoy hay alguien de Patreon que me regaló un cuadro con el reto de hacer este video. Así que acepté ese reto y voy a explicar cómo sucedió esto y por qué los sistemas del Airbus de repente pensaron que la incidencia era de 50 grados. Y entonces después, una vez que piensan esto, pues hay una reacción en cadena que va a entrar en juego. Y luego, ¿quién va a causar precisamente este problema? Los pilotos posteriormente declararon un Mayday. Lograron aterrizar, el avión había pasado a ley alterna, así que perdió parte de sus protecciones. Lograron aterrizar, los esperaron los bomberos, ambulancias y todo eso. Muchas personas fueron evacuadas y el aparato fue reparado después y luego volvió al servicio. Es un problema que nunca se explicó completamente. Eso significa que hasta ahora las autoridades australianas, ni Airbus ni nadie, saben exactamente por qué pasó lo que pasó. Les voy a explicar mecanismos que son muy profundos en el sistema del Airbus que permiten entender cómo se intercambian los mensajes. Eso significa cómo información como la velocidad, como la incidencia, como la altitud circula en los circuitos. ¿Y cómo pudo haber habido una colisión entre estos datos? De modo que una altitud de 37.000 pies fue interpretada como una incidencia de 50 grados, porque esa es realmente la gran pregunta. ¿Cómo desde una altitud de 37.000 pies de repente llegamos a un sistema que piensa que tiene más de 50 grados de incidencia? Estos valores, 37.000 y 50, parecen diferentes. Sin embargo, si vemos el protocolo que se utiliza en el Airbus, el ARIC 429, nos damos cuenta de que estos dos valores están de alguna manera relacionados. Y esto muestra que en algún momento hubo algo, probablemente el procesador de una de las computadoras de datos, de una de las Air Data Computer,
que empezó a mezclar la información y esto se envió a la cadena, ¿verdad? Envió datos erróneos y por eso causó esta reacción del avión. El informe del accidente dice que este evento no podría haber terminado con la pérdida total del Airbus. Eso significa que no podría haber terminado en un accidente en el agua. Sí y no. Eso significa técnicamente tienen 100% razón. Es cierto, van a ver en la segunda parte del video, frente al pizarrón, van a ver que efectivamente hay límites. Todo eso hace que lo que pasó, el avión hizo eso y lastimó a personas. Eso era lo mejor que podíamos lograr. No podía salir peor. Por otro lado, nada lo prohíbe. Imaginemos que el mismo escenario, imaginemos un escenario similar, y por eso lo acercamos al Air France 449. Es que imaginemos la misma situación que ocurre de noche en un entorno turbulento, con quizá pilotos menos experimentados, y luego pierden, ven que el avión hace, entre comillas, cualquier cosa y ellos mismos van a reaccionar de más. Y entonces efectivamente pueden causar la pérdida. Como les dije, el avión había pasado al modo alternativo. Eso significa que ya no tenía protección contra pérdida. Y si estos pilotos a 37,000 pies, entonces en un momento en que tenían menos margen aerodinámico hacia arriba y hacia abajo, habían empezado a reaccionar de más a los controles, ellos pudieron causar una pérdida, pero ahí, al ser de día, las condiciones eran mejores. La aeronave fue recuperada y aterrizó, aunque hizo varias cosas. Varias veces hizo intentos de picadas bastante aterradoras e impresionantes. Así que bueno, amigos, en un minuto pasaremos a la segunda parte del video. Les recuerdo por favor que demuestren que les gusta mi trabajo suscribiéndose. He revisado las estadísticas, más de la mitad de las personas que ven mis videos no están suscritas. Así que por favor, suscríbanse, no cuesta nada, es gratis. Hay canales donde se pasa la mitad del tiempo explicándoles por qué deben suscribirse. Yo no lo hago, rara vez lo hago, y por eso mi número de suscriptores se estanca, ¿de acuerdo? Así que, por favor, suscríbanse. También hay quienes pueden suscribirse en Patreon para ver algunos videos. Saco 1 o 2 videos al mes que son exclusivos para los suscriptores de Patreon. Gracias por ver esta primera parte y vamos a pasar inmediatamente a la segunda. Estoy pensando en cómo empezar. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar del protocolo ARINC 429. ARINC es una organización que fue creada alrededor de los años 1920. Ellos trabajaron con el Morse, el Telex, las señales en general. En los años 70 definieron el protocolo ARINC 429 que aún se usa en los Airbus, también en los Boeing. Cuando bajas a ese nivel de detalle en el protocolo, ahí es donde está la diferencia entre Airbus y Boeing e incluso otros aviones comerciales o incluso aviones de combate. Este video que explica este protocolo es el único, hasta donde sé, que existe en Internet, aunque sea largo y un poco denso. Eso nos permite analizar a fondo y entender por qué hubo esa casi pérdida de control en el vuelo 72, el Airbus A330, que hirió a mucha gente. Entonces, la idea de este protocolo ARINC 429 es que permite que diferentes sistemas en los aviones comerciales se comuniquen entre sí. Entonces, lo que pasa es que tenemos, por ejemplo, puedes imaginar, en un Airbus tenemos una computadora de datos de aire. En realidad, luego tenemos una caja que tiene 2 computadoras adentro que se llama Air Data Inertial Reference Unit. Es una caja que gestiona los parámetros inerciales IR, aunque funcionalmente usamos estos 2 ordenadores como si fueran distintos, están en la misma caja. Entonces, imagina una computadora que va a calcular, por ejemplo, la longitud, la latitud, la velocidad sobre el suelo, que va a calcular la velocidad del viento, otra que va a evaluar o calcular la velocidad del avión, el número de Mach, la incidencia, todo eso. Y necesitan comunicar esta información a otros sistemas. ¿Cómo lo van a hacer? Van a usar este protocolo. Este protocolo funciona así a nivel de hardware, a nivel físico. Tienes un par de cables que va a salir del transmisor y que se va a distribuir hacia los receptores. Se pueden tener hasta 20 receptores por cada par de cables, pero siempre hay un solo transmisor en un par de cables. Entonces, lo que pasa es que nuestro transmisor envía mensajes que son captados por quienes los necesitan, que los van a recibir en esa línea. Así que tenemos un canal para la transmisión
Y si se trata de tener una retroalimentación, la retroalimentación no se hará por los mismos cables, se necesitarán otros cables. Entonces, una de las críticas que se le puede hacer al protocolo ARIC 429 es que es muy demandante en cuanto a cables eléctricos. Fue desarrollado en los años 70, cuando no se necesitaba tanta información como hoy en día. Hoy eso genera exceso de cables eléctricos. Y es por esa razón que en su último 777, Boeing decidió pasar al ARIC 629. Es otro protocolo, una variante que usa menos cables eléctricos, pero funciona casi igual. Entonces, ¿qué tipo de mensaje hay en esos cables? ¿Qué tipo de mensaje hay? Entonces, hay mensajes que están formados por una serie de 32 caracteres que pueden tener la posición 0 y 1. Eso es lo que en informática llamamos bits, B1TS. Un bit, si quieres, solo puede tener dos valores, 0 o 1, de acuerdo. ¿Por qué? Porque solo es una señal eléctrica. Y luego vamos a inyectar una señal y va a ir en una dirección para significar 1 y va a ir en la otra dirección para significar 0. Entonces, como puedes ver, estamos en una lógica binaria cuando bajamos a ese nivel y por eso todo, sin importar el valor que tengamos que procesar, siempre tenemos que reducirlo a ceros y unos. Entonces, la palabra siempre tiene 32 bits, o sea, 4 bytes. Sí, 4 bytes si quieres. Entonces, 32 bits, ceros y unos. Y esa palabra se divide en 5 partes. Entonces, vamos a tener nuestra palabra. No dibujé las 32 casillas, pero nos entendemos. Vamos a tener 5 partes ahí dentro. La primera es una etiqueta, es un label si quieres, es una etiqueta. La etiqueta, ¿qué es? La etiqueta toma los primeros valores. Las primeras 8 posiciones, ¿de acuerdo? Entonces, son ceros o unos, no es así, etcétera. La etiqueta ocupa las primeras 8 posiciones. La etiqueta es un valor, puede llegar hasta 256. Es un valor que nos va a definir de qué estamos hablando. ¿Qué hay dentro de esta palabra? ¿Por qué? Porque cuando tomas, por ejemplo, una computadora de datos de aire, es capaz de emitir muchísima información. Entonces, para que los receptores sepan lo que está enviando, lo que va a hacer es ponerle una etiqueta. Entonces, cuando lo haga, por ejemplo, y eso por supuesto es una convención que va a depender de un fabricante de aviones a otro, cada quien decide lo que hace. De hecho, por ejemplo, si va a enviar la altitud, va a poner el número 131. La etiqueta 131, digamos, significa altitud. Significa que lo que sigue es una información de altitud. Por ejemplo, si quiere enviar la incidencia, va a poner la etiqueta 161. La etiqueta 161 significa lo que va a seguir. Es una información de incidencia que te comunico. Entonces, lo que vamos a hacer es que esto es un 8. Después vamos a tomar las dos siguientes posiciones. Solo hay dos siguientes posiciones aquí y eso será el origen. ¿De acuerdo? Entonces estaba en 10, así que será 9 y 10. Así que esto es el origen. Eso significa que puedes tener ADRU 1, 2 o 3. Y aquí puedes elegir entre 1, 2 o 3. En ese momento definirá quién es. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora, el resto es que vamos a ver la parte de datos, la parte de los datos, realmente el valor que estamos enviando. Entonces, después aquí vamos a ir hasta la posición 30 y después de eso nos queda aquí 2 posiciones, vamos a poner dentro más bien, estaremos hasta la posición 29, ¿de acuerdo? Después tendremos la 30 y la 31, ese será el estado, ¿de acuerdo? Podemos poner diferentes valores dentro. Y luego queda un último punto aquí, es lo que llamamos la paridad. La número 32 aquí es lo que llamamos la paridad. Entonces, ¿qué es la paridad? Solo puede valer 0 o 1 igual que las demás casillas. Y de hecho, la paridad, simplemente eso nos permite verificar la integridad del mensaje. Este mensaje completo que está compuesto de 0 y 1 de una serie de 32, 0, y uno siempre debe tener un número impar de 1. El receptor, al recibirlo, primero verifica la cantidad de unos. Si ve un número par de unos, lo rechazará como inválido. ¿Cómo se logra la paridad? Es muy simple. Vamos a llegar hasta la casilla 31. En los métodos cuentan los unos en este punto. Si hay cantidad par, la paridad será 1. Así, llegamos a un número impar.
Si ya hay en las primeras 31 casillas, hay un número, si quieres, impar ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner 0 en la paridad. La paridad permite verificar en cierta medida si el mensaje está íntegro, pero te das cuenta de que no es perfecta porque puede protegernos. Por ejemplo, lo que llamamos un bed flip, eso significa que, por ejemplo, por algún error, puede ser una interferencia, radiación cósmica, un defecto en el hardware. No importa, puedes tener un que se convierte en 0 o un 0 en 1. Y ahí eso crea una paridad que es incorrecta. Pero te das cuenta de que eso no es algo que nos va a proteger contra múltiples errores. Si tenemos varios valores que son cambiados por un desbordamiento, por un problema de hardware u otra causa, la paridad puede ser correcta en uno de dos casos. De acuerdo, esta es nuestra palabra. Las palabras son enviadas. La velocidad de envío del protocolo es de 12.5 bits por segundo, así que vamos a enviar 12.4, más bien 12.500 bits por segundo. O bien, el otro estándar rápido es 100.000 por segundo y cada fabricante puede, según sus necesidades, variar esas velocidades en un 33%, así que podemos estar 33% por debajo, 33% por encima, igual aquí. Así que técnicamente podemos llegar hasta 133.000 bits por segundo, así que puede ser extremadamente rápido. Como puedes ver, sobre todo para valores que cambian varias veces por segundo. Y cuando tienes sistemas que manejan muchos valores, creo que la DRU no me cites en eso, no estoy seguro de mi cifra, creo que usa 46 o 47. Pongamos unas 50 variables que están allá, que tiene que enviar, que tiene que mandar a los otros sistemas. Y esto para algunas varias veces por segundo. Entonces, ves que muy rápido vas a consumir eso. Así que va a ser necesario mantener la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, equivale a 4 bits, luego otra palabra y así sigue. Si el sistema no tiene nada que enviar, manda palabras vacías, 0000. Si a un sistema le faltan 2 palabras, se considera que tienes la bandera que sale, se considera como fuera de servicio. Eso, a grandes rasgos, es el funcionamiento de los sistemas. Ahora, vamos a ir más allá y lo que nos interesa hoy es cómo darlas. Están codificados, ¿cómo vamos a codificar los datos? No podemos solo usar ceros y unos para codificar cualquier número. Eso no funciona. Vamos a tener que encontrar un sistema y aquí vas a ver que el sistema ARIC tiene un método muy ingenioso para codificar esto. Lo que voy a hacer es borrar todo esto, ¿de acuerdo? Y luego voy a escribir unos números y eso te permitirá ver por qué puse la tabla verticalmente. Entonces, aquí tenemos una codificación de altitud. Ahora, ¿cómo va a codificar el sistema la altitud y cómo la van a recibir los demás? Entonces, por convención, cuando se trata de altitud, todos los sistemas van a tener una especie de escala. De 1 a 65.536, cada cifra se obtuvo multiplicando por 2, ¿correcto? 64x2 es 128, luego 256 y así sigue. Entonces ahora, ¿cómo vamos a formar la altitud? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer esto, intentaré escribir con el vaso esperando que se vea. Vamos a intentar usar ceros y unos para encender o apagar esos números. Mira, voy a traer una calculadora para que todos estemos de acuerdo. Entonces, la idea es la siguiente. Imaginemos, por ejemplo, que tengo que escribir 37.000 pies porque el avión de Qantas volaba a 37.000 pies. ¿Cómo vamos a codificar 37.000 pies usando esta técnica? Entonces, lo que va a pasar es que vamos a usar ceros y unos. 65.000 y algo. Demasiado grande. No lo vamos a usar. Es demasiado grande. Vamos a tomar 0 aquí. El marcador no se ve bien. Usaré el azul. Tomaré 0.
Listo, no necesito tomar 65,000. Existe en el protocolo, existe en el sistema, pero no verán en estos días un Airbus volando a 65,000 pies, así que no es algo que necesitemos. Y el valor de relato será siempre 0 ahora. 32,768. Interesante, lo voy a tomar. Listo, entonces tengo mis A. Después de 16,032 más 16, eso nos llevará lejos. Estamos arriba de 37,000, no lo necesito. Cuando hago cálculo mental, en este caso específico, no necesito calcular el valor exacto, solo necesito saber, ¿supera los 37,000 o no? Evidentemente supera los 37,000 entonces. Pongo 0 después de 8,192, 832, estamos en 40,000, 0. Ahora lo que voy a hacer es 4,030. Aquí se pone interesante. Entonces aquí tomo OK, ¿vale? Entonces, ¿ves? Estoy formando ceros y unos para crear mi altitud. Después, ahora lo que voy a hacer es tomar la calculadora. Entonces tomo 32,768 más 4,096, eso da 36,864, ¿ok? 36,864 menos 37,000 es 136, así que nos faltan 136, ¿de acuerdo? Nos faltan 136 para llegar a 37,000, entonces 136. ¿Cuál es la manera más sencilla de componerlo con la menor cantidad de cifras? Tomando la cifra más alta. Entonces, 136 vamos a tomar 128. Y vamos a tomar aquí el 8 y listo. Y todo lo demás. Todo lo demás será, por supuesto, 0. ¿De acuerdo? ¿Y eso? Eso es 0. Entonces, ¿ves que con esto hemos formado 37,000 pies? Cuando el altímetro de un Airbus A330 marca 37,000 pies, ocurre igual en un Boeing. En realidad, una computadora de datos de aire envió una palabra de 32 bits con la primera parte, la etiqueta, que sería altitud. Luego envió 100 cifras, ¿no? Por ejemplo, soy la computadora de datos de aire 1, después mandó esa secuencia, todo, así. Luego envió un estado y una paridad, ¿de acuerdo? Eso es a 37,000 pies, ¿ok? Entonces, ya ves, es simple. Puedes escribir eso en un bolígrafo y divertirte calculando los números que quieras. Por ejemplo, ¿de cuántos pies está compuesto 512? Pongo 1, aquí 0, en el resto eso basta. Si sube a 512, baja a 511. ¿Qué haré? Pondré 0 aquí y 1 en todo lo demás. Porque si lo piensas bien, lo interesante es que si, por ejemplo, buscas obtener 16,383, eso es la suma de lo que hay ahí. Luego pones unos en todos lados y ceros después. Y si subes un nivel, pones ceros y un 1 ahí. Si subimos a 16,385, solo pones un 1 aquí y otro ahí. Tomas un nivel, agregas otro, pones un 0 aquí y un 1 allá. Así sucesivamente. ¿Ves? Puedes formar prácticamente todas las altitudes que quieras con este método. Ahí, ¿de acuerdo? Entonces, es un método sumamente ingenioso. Ahora, él tiene un problema, hay un problema, porque si no hubiera habido un problema, no habríamos tenido más de 100 de personas heridas en ese avión y todo el agravamiento, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó. Cuando los investigadores australianos empezaron a tratar de entender, de analizar las incidencias falsas que aparecieron, se dieron cuenta de que las incidencias falsas, las velocidades también eran falsas. Les explicaré el principio con las incidencias, con la velocidad desigual. Entonces notaron algo. Notaron que no era aleatorio, que eran valores muy particulares y buscaron entender cómo fueron generados. Algo en especial les llamó la atención. Notaron que cuando estaban a 37,000 pies de altitud, el valor de incidencia que se generaba era de 50 grados. Hace más de 50 grados y pensaron que coincidía con 37,000 pies. A 37,000 pies la incidencia errónea era de 50 grados. Cuando empezó a descender hubo otros picos, eran diferentes. Esos 50 grados empezaron a preguntarse, ¿pero qué pudo haber pasado? Entonces les cuento. Voy a hacer otra escala ahora. La otra es la escala del sistema de cálculo de incidencia, porque cuando nuestro receptor
recibe la altitud. ¿Cómo sabe qué es la altitud? Lo mencioné, la etiqueta 131 lo indica. Luego dice, es altitud, y usa esa referencia para interpretarlo. Y después, lo que va a hacer es usar los ceros y los unos para formar la altitud. Ahora, imaginemos que recibe una etiqueta 161 que significa incidencia. Va a usar otra escala, una escala que se forma de la misma manera, que empieza en 0.044 y luego multiplicamos 0.044 después 0.088 y subimos hasta 90 grados. Entonces lo que vamos a tener, no la voy a hacer toda, pero entienden, pueden recomponerla ustedes mismos. Miren, si tomo aquí, esto es altitud, ¿verdad? Eso es altitud. Pero si se trata de incidencia, veámoslo de otra manera. El valor máximo es 90 grados. El valor de abajo, ¿cuál es? Es 45,18 entre 2. Entonces ahí es 45. 2 gajas. La mitad de 45 es 22. 0,5. La mitad de 22.5 es 11. 25 la mitad de 11. No me equivoco. Sí, no me equivoco, es correcto. La mitad de 11. ¿Cuánto es 25? Es 5. Entonces 125, eso da 6, eso da 2, algo así. ¿De acuerdo? Entonces, puedo seguir todavía, ¿verdad? Puedo seguir todavía y llegaré a valores cada vez más pequeños y hasta aquí llegaré a 0,44, ¿de acuerdo? Entonces, lo que trato de explicar cuando vemos esta tabla es que lo que pasó evidentemente es que se usó una cuadrícula incorrecta para leer, se usó la cuadrícula equivocada. Eso significa que tomamos. Es como si hubiéramos tomado el valor de altitud y dijimos, eso es una incidencia, y usamos la cuadrícula de incidencia para leerlo. Y si ves 37,000 pies, ¿eso cuánto da? Eso da 45 más 5, y ahí eso hace 50. 62 grados y después unas fracciones. Cuando llegas ahí, tienes números muy bajos, muy, muy bajos, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí vienen los 50 grados, así que eso es lo que hicimos. Y ahí te das cuenta de que no es un problema de la sonda. Las sondas estaban bien porque muchos compararon este accidente con el del Air France 447 porque ocurrió un poco antes. Dijeron que sí, probablemente era la misma historia. Las sondas funcionaban normalmente, no tenía que ver con ellas. De hecho, es una historia completamente loca porque lo que tenemos es una cifra de la cuadrícula de lectura. Es como si esto ya hubiera pasado. Nuestro sistema recibió una palabra de acuerdo. Esa palabra contenía en datos la altitud, pero en la etiqueta contenía la incidencia. Eso significa que es como si hubiéramos hecho eso. Es como si hubiéramos, imagina eso, una palabra así si tuviéramos. Aquí vamos a poner en la etiqueta, vamos a poner 161 por error. Entonces es 131. Lo que debemos poner, ponemos 161. ¿Ves? Está mal. Aquí ponemos 1 para el ADRU 1. Y luego, ¿qué vamos a poner ahí? Vamos a ingresar un valor de altitud. Vamos a ingresar eso. Eso significa que lo que estás viendo aquí, 0, 1, 3, 0. ¿Ves? 3 más, 0, 1 luego, 4, 0. Etcétera, ¿ves? Entonces inyectamos, creamos un Frankenstein. En realidad, la etiqueta tiene 161 incidencias y luego ponemos los datos de altitud dentro y ahí es donde se crea ese famoso pico. Entonces, lo que hay que notar, también hay algo que tal vez debería borrar. No necesito borrar, creo que todavía puedo escribir aquí. Mira, uno de los problemas. ¿Quién permite? Los investigadores australianos intentaron explicarlo por todos los medios. Ellos entendieron eso, entonces vieron que eso había pasado, pero ¿por qué pasó? A partir de ahí es un misterio total. Hay algunas indicaciones, hay algunas suposiciones, pero nunca logramos reproducir el problema sabiendo que es un problema que ocurrió. En millones de horas de vuelo,
realizadas por el Airbus, realizadas por estos ADERU. Pues bien, es un problema que hemos visto 3 veces. ¿Ves a lo que me refiero? Ve y encuentra eso. Es como buscar una aguja en un pajar. Entonces, es literalmente un salto markoviano, como mencioné en uno de los videos, el salto markoviano. Míralo en el video del accidente del 777. De británico British Airways en Heathrow, que acabó con ambos motores, completamente fuera de servicio, y él sabe, perdió sustentación durante el aterrizaje, tocó justo antes de la pista. Este video es muy interesante, míralo, te permite ver las situaciones de salto markoviano. Eso significa los casos en los que tenemos algo tan improbable que lo consideramos imposible, que ni siquiera podemos imaginarlo. Finalmente, eso sucede algún día, ¿ok? Algo importante que podría ser una pista. Te explico. O sea, ¿por qué mencionamos a Frankenstein? ¿Cómo se crea uno? Así. Si hoy tomas tu teléfono o tu computadora, probablemente usas tecnología. 64 bits, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Significa que tu sistema es capaz de manejarlo todo de una sola vez. Ya sea el procesador, la memoria, el software, todo eso es capaz de manejar palabras de 64 bits de un golpe, ¿ok? Anteriormente, hace 12 años, 10 años, 15 años, ¿qué tipo de sistema había? Eran sistemas que trabajaban en 32 bits, ¿de acuerdo? Solo eran capaces de manejar palabras de 32 bits, así que el doble de pequeño, ¿ok? Pero si regresamos a la época del diseño, del Airbus A330S a inicios de los 90, fue diseñado probablemente en los años 80. Principalmente teníamos CRUA como tecnología, estábamos en 16 bits. Entonces, cuando abres un ADRU, el procesador, la memoria, todo eso, opera en 16 bits, ¿de acuerdo? La palabra que menciono, correspondiente al anillo 429, esos son palabras de 32 bits. ¿Ves el problema? Ahí es un gran problema, ya que generamos palabras de 32 bits constantemente fabricando miles por segundo, pero el sistema no puede recibirlas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Borro y te muestro lo que vamos a hacer. Entonces, tomamos nuestra palabra. Nuestra palabra tiene 32 bits de largo, ¿de acuerdo? Del 1 al 32. Esa es nuestra palabra, es nuestra unidad de datos o de información. No podemos hacerlo entrar, no podemos procesarlo en un solo bloque. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a cortar en dos. Lo vamos a cortar en dos pedazos. Entonces aquí hay 16. Y si son 16, hablamos de 16 bits, ¿ves? Eso corresponde a nuestra arquitectura, así que estamos alineados con ella. Los almacenaremos en memoria en dos posiciones distintas porque nuestra memoria en 16 bits no puede almacenar una palabra de 32 de una sola vez. Así que estamos obligados a cortarla en dos y las dos partes se almacenarán en dos lugares diferentes. Ahora, date cuenta de esto. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? La primera parte es la etiqueta del sello. Ya ves que la etiqueta ahora, que la etiqueta esa está solo en una sola pieza. Y aquí vamos a tener, como dije, el origen de datos de paridad ahí. Ok, 1 o 0, por ejemplo. Y puedes ver bien que la etiqueta está almacenada en la primera pieza y está almacenado con una parte de los datos. Escribo datos, observa lo que hago en el otro. ¿Por qué ahí escribo en pequeño, ahí en grande? Porque al mirar recuerda la escala anterior. Pues eso es menos relevante, porque si recuerdas los factores que crecían exponencialmente, eso es exponencial, se duplicaba. Cada vez te das cuenta de que lo que está como a la derecha aquí es mucho más significativo que lo que hay a la izquierda. ¿De acuerdo? Es solo un detalle. Entonces, lo que va a pasar es que el riesgo es que recomponemos un pedazo de acuerdo, un pedazo, una vez que lo volvemos a juntar todo con otro. Perdón, unimos un pedazo con otro, el vidrio casi no se nota, y fabricamos otro Frankenstein. Aquí fabricamos nuestra palabra, que es Frankenstein, que proviene de dos palabras diferentes. Entonces, claro, la paridad puede indicarnos que es falso, pero funciona una vez de cada dos. Porque si resulta que
Tomas aquí, tomas aquí. Una pieza con número impar de unos es reemplazada por otra que también tiene número impar de unos. Funciona muy bien. ¿Ves a lo que me refiero? Así funciona bien. Entonces, la paridad no será un indicador. ¿Ves el asunto? Entonces, eso es súper aburrido. Ahora, la otra pregunta es ¿por qué nuestro sistema, nuestra computadora de vuelo primaria, por qué no se dio cuenta de que había un problema? Recibió un pico, ¡pam! De repente la incidencia sube de baja a 50 grados. ¿Por qué no hizo nada ni entendió el problema? En realidad sí lo entiende, excepto que en este caso estaba un poco limitado. Te cuento, no tengo mi maqueta aquí, tendría que traerla. Mira, es un video bastante complejo, en realidad. Y te das cuenta de que has visto que cuando hablamos de Airbus siempre estamos ahí. Siempre estamos con cifras, algoritmos, ceros, unos, todo eso, la electrónica y todo. Entonces, cuando hablamos de Boeing, hablamos de aceite, gasolina, cables, poleas, cosas así. No es el mismo mundo, es un mundo completamente diferente, un mundo distinto. Entonces, mira la historia. Nuestro sistema sí está programado para detectar picos y no tomar en cuenta esos picos, pero hasta cierto punto. El problema es que en este caso se sobrepasó. ¿Cómo? Te cuento sus. Al principio, en el Airbus, tenemos 3 sondas de incidencia, una a la izquierda, 2 a la derecha, cerca una de la otra, a la izquierda, 2 a la derecha. Entonces, al principio la gente se preguntaba cómo hacemos para saber si hay una sonda de incidencia que está fallando, que dice cualquier cosa. Bueno, hacemos esto. Lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el promedio de las 3 y después, si hay una que se desvía del promedio por un cierto valor, estableceremos un valor máximo. Si se pasa de ese límite, no la consideraremos. Entonces, ahora tuvieron un problema con este enfoque. Este enfoque, ya ves, en el papel es genial, pero en la realidad tiene un problema. Es que, dado que físicamente las dos sondas, la 2 y la 3, están situadas a la derecha del Airbus, en situaciones como un derrape o un mal movimiento del timón, todo eso, las sondas de la derecha pueden indicar valores erróneos porque están en el mismo lugar, pueden indicar valores erróneos temporalmente, ganan sobre la sonda uno que está al otro lado e indica el valor correcto. Y entonces es la 1 la que va a quedar descartada, mientras que la 2 y la 3 indican valores incorrectos. ¿Ves a lo que me refiero? Entonces eso sí era un problema, eso era un inconveniente. ¿Qué decidieron hacer? Cambiaron un poco el algoritmo para lograrlo. Medimos las 3 incidencias, ¿de acuerdo? Tomamos las 3 incidencias, las clasificamos, tomamos el valor mediano, ¿de acuerdo? El valor intermedio no es el mayor ni el menor. Si quieres, los ordenamos. Después, lo que vamos a hacer es que vamos a promediar solamente la 1 y la 2, ¿de acuerdo? Promediaremos la 1 y 2 para compararlas con el valor mediano. Después, pues, si el valor que usamos, que vamos a enviar a la computadora de a bordo, que controla los mandos de vuelo, si le vamos a enviar ese valor, mientras tengamos coherencia entre el valor mediano de los 3 y el promedio de la 1 y la 2, ¿ves? Hay una pequeña sutileza con el sistema. Aquí está el problema. ¿Qué hacemos? Y si de repente el valor de incidencia se desvía, si tenemos una desviación de todos modos, si la sonda 1 o 2 muestra una desviación respecto a la mediana, ¿qué hacemos? Entonces hacemos esto. Si hay un valor desviado, vamos a hacer eso. Durante 1 o 2 segundos subtitulado ST501 subtitulado ST 501. En Airbus decidimos que ya que es un avión que se mueve, es dinámico, todo eso, podemos permitirnos al máximo guardar en la memoria un valor durante 1 o 2 segundos, podemos usar el valor de hace 1 o 2 segundos y consideramos durante ese lapso de tiempo, que tampoco es un lanzamiento de combate, la incidencia no cambiará mucho, pero tras 1 o 2 segundos habrá que actuar. Ese es el primer punto. En segundo lugar, los mecanismos de verificación que hay en la computadora de datos de aire es 501. Normalmente detecta en un segundo si está fallando, si está haciendo algo incorrecto.
Generalmente, ¿qué hacemos? Dejamos de tomar valores por 1 o 2 segundos. Debemos regresar al ciclo después y esperar. En ese tiempo, si surge un problema, la computadora de datos de aire ya habrá sido retirada. ¿Me entiendes? Eso tiene sentido. Ahora, el problema es cómo volvemos al ciclo, porque después de una fracción de segundo se necesita un valor que sea seguro. Normalmente medimos esa incidencia y la damos al sistema 25 veces por segundo, ¿ves? La requerimos siempre, 25 veces por segundo se envía. Así que es una información muy rápida, tiene que actualizarse constantemente. Y ahí, si durante medio segundo la tenemos y no la actualizamos, ¿ves? Es como si hubiéramos perdido 30 actualizaciones de todas formas. Entonces necesitamos actualizarla, pero ¿cómo lo hacemos? Volver al bucle siempre es un lugar muy peligroso en este tipo de algoritmo, porque si volvemos de inmediato al bucle y volvemos a hacer nuestras comparaciones, piensa que en ese momento aún había un delta y que las condiciones que hicieron que rechazáramos tomar los valores siguen presentes. ¿Qué va a pasar? Bueno, no podemos tomarlos todavía. Y estaremos atascados con un valor incorrecto de incidencia por 10 o 15 segundos, ¿ves? Eso no fue aceptado. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Decidimos que al final del periodo de espera de 12 segundos durante un solo ciclo por 25 un solo ciclo, vamos a tomar los valores tal como están, los vamos a tomar, los valores tal como están. Y en ese caso los tomamos, tenemos que considerarlos como válidos. Luego regresamos al algoritmo y comenzamos de nuevo. El problema es que con esto, si tengo picos, mira, el sistema encuentra un valor falso, se va a bloquear. Llega aquí, eso es mi pico. ¿Qué hace mi sistema? Mi sistema durante 1 o 2 segundos no toma nuevos valores. Llega justo ahí, saca la cabeza para respirar y en ese instante hay un pico 1 o 2 segundos después. ¿Ves? Y ahí lo va a tragar, lo va a tomar, ahí lo va a tomar, lo va a tomar. Y ahí terminamos con una incidencia de 50 grados. Terminamos con un sistema que cree que es una catástrofe y que el avión casi pierde sustentación y va a empezar a temblar. Entonces van a empezar a actuar sobre el estabilizador de profundidad para hacer que el avión baje el morro. Afortunadamente. La verdad, hay que quitarse el sombrero ante Airbus. Es que, como es una empresa que está acostumbrada a hacer automatización, de todos modos crearon una autoridad limitada. Eso significa que cuando el sistema de protección se activó y empezó a hacer que el avión bajara la nariz, tenía una autoridad limitada. Mientras que lo que causó el accidente con el MCAS, lo que hizo que se estrellara el Boeing 737 MAX, fue que el MCAS tenía una autoridad ilimitada. Francamente, Boeing debió haber reclutado ingenieros de Airbus, porque Boeing no están acostumbrados a hacer protecciones, no están acostumbrados a hacer sistemas automatizados a ese nivel. Así que cuando crearon su sistema MCAS, quisieron crear una protección, pues se equivocaron completamente. Cometieron un error de principiante, un error realmente de alguien que está haciendo su primera cosa automática, ¿sabes? Y le dieron al MCAS una autoridad total, ilimitada. Y luego, por supuesto, 2 aviones se estrellaron, el de Lion Air y el otro de Ethiopian, que son los 2 casos cubiertos. ¿No es en este canal? Así que eso es todo, amigos. Espero que esto haya sido claro, de verdad. Ahora, tengo dudas, de repente me entra una terrible duda. ¿Fue claro esto? Avíseme en los comentarios. Pero ahora, realmente empezamos a ver por qué este avión hizo ese picado. Y de la misma manera, exactamente con la misma lógica, descubrieron que el número de monos aumentó, que la velocidad en un momento dado marcaba 1000 nudos náuticos. Mira, 1000 nudos náuticos son 1000 millas por hora. Eso equivale a 1800 kilómetros por hora. Quiero decir que no verás un Airbus a esa velocidad. Sin embargo, eso fue lo que mostró la pantalla y lo que el sistema creyó. Por eso, a veces tenían alarmas de exceso de velocidad y de pérdida que aparecían simultáneamente. Exceso de velocidad, pérdida, era constante. Por suerte, estos pilotos experimentados no les hicieron caso. Es cierto que desestabiliza, pero lograron controlar el avión y aterrizarlo.
Así que bueno, amigos, gracias por haber visto este video hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Hasta muy pronto.